Cordial saludo, señores jurados y docente asesor. Mi nombre es Cindy Paola López Delgado y junto a Lady Joana Angulo Rentería y Elizabeth Sofía Perdomo Gaitán vamos a presentar el trabajo de grado sobre práctica, conocimiento y significado del consentimiento informado en el servicio de hospitalización de una institución de salud en el Huila, para optar por el título de especialista en gerencia de la calidad en salud. Problema de investigación. El consentimiento informado es esencial en medicina y bioética, permitiendo realizar procedimientos con una asistencia informada y mejorando la relación médico-paciente. Sin embargo, a menudo se limita a un registro inadecuado. Estudios muestran que una mejor comunicación durante este proceso aumenta la satisfacción y reduce conflictos. La mala praxis puede causar problemas tanto legales como financieros. Es allí donde planteamos las preguntas problematizadoras. Preguntas problematizadoras número 1. ¿Cómo es la práctica, conocimiento y significado del consentimiento informado en los profesionales médicos de los servicios hospitalarios de una institución de salud en el Huila? ¿Cómo es el proceso de consentimiento informado y qué características lo representan frente a la atención del paciente en el servicio hospitalario? ¿Y cuál es el conocimiento teórico, normativo y ético que tienen los profesionales médicos frente al consentimiento informado? Para alcanzar estas preguntas planteamos un objetivo general y 3 objetivos específicos. Objetivo general: comprender cómo es la práctica, conocimiento y significado del consentimiento informado en profesionales médicos generales y especialistas del servicio hospitalario. Objetivos específicos: describir cómo es el proceso de consentimiento informado en la atención de pacientes en el servicio de hospitalización de una institución de salud en el Huila. Identificar cuál es el conocimiento de consentimiento informado desde un ámbito teórico, normativo y ético de los profesionales médicos de esta institución de salud. Definir si existen dificultades operativas para la correcta aplicación del consentimiento informado en el servicio de hospitalización. Como justificación de nuestro proyecto, entendemos que la investigación sobre el consentimiento informado en departamentos como el Huila es escasa, faltando documentación y contextualización de su práctica, influenciada por factores como culturales y sociales. Este estudio es importante para las instituciones de salud, que deben asegurar su correcta aplicación, alineada con principios éticos y comunicativos. Además, algunos servicios intrahospitalarios requieren una implementación más efectiva debido a sus características específicas. Para la estructura de nuestro marco teórico, se tuvo en cuenta 3 ejes fundamentales: legitimación, fundamentación y normatividad. Resolución de pacientes. Para la legitimación se consideraron aquellos hechos históricos de relevancia que dieron origen al concepto de consentimientos informados, como lo fue el juicio de Nuremberg del año 1947, el experimento de Tuskegee y la revolución de pacientes. Su fundamentación se tomó de bases corrientes principialistas de Buchan y Children, especialmente la autonomía como principio rector del consentimiento informado. En cuanto a la normatividad, se mencionan las principales leyes, tanto internacionales y nacionales, que guían el ejercicio de derecho de consentimiento informado, como fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley 23 del año 1981, la Ley 1438 del 2011 y la Resolución 1995 de 1999. Hola, soy Lady Joana Angulo y continuando con la presentación de este proyecto vamos a hablar del marco metodológico. El tipo de estudio utilizado en esta investigación es cuantitativa
ya que busca describir una realidad objetiva en la aplicación que requiere para la recolección de estos datos, ya que estos datos son sólidos, y para poder hacer un análisis de esto y poder responder las preguntas planteadas o los objetivos planteados. Además, este estudio es descriptivo y transversal, ya que busca profundizar en un tema en específico, en un tema puntual, como lo es el consentimiento informado, en un escenario específico, y transversal porque hace un corte en el tiempo y estudian variables simultáneamente, como lo define Fresno Chávez en el 2019. La población objeto para el desarrollo de este estudio se tomaron médicos generales y especialistas del servicio de hospitalización de una institución de salud del Huila, ya que son los médicos los profesionales encargados principalmente de la ejecución y aplicación del consentimiento informado como tal. Dentro de los criterios de inclusión, para este estudio se tomaron médicos generales y especialistas del servicio de hospitalización. Dentro de los criterios de exclusión para el desarrollo de este proyecto, tenemos profesionales no médicos del servicio de hospitalización, profesionales médicos generales y especialistas que no cumplan con actividades asistenciales en el servicio de hospitalización. Para la recolección de la información, se tuvo en cuenta un instrumento como lo es la encuesta, ya que es un elemento flexible, económico y aplicable en diversos canales, ya sean de manera digital o de manera presencial, lo que permite un dinamismo y una facilidad para la aplicación de este. A través de esta encuesta podemos estructurar preguntas específicas para ahondar en las estructuras temáticas de interés que se buscan con la investigación. Dentro de los retos de aplicar esta técnica de recolección está el poder construir un cuestionario de una forma clara, atractiva, sencilla y completa, donde se puedan contener los elementos que buscamos identificar y describir de la realidad, para así también hacer mucho más fácil el desarrollo de la encuesta al personal de salud. En esta tabla 2 podemos encontrar las categorías teóricas que se tuvieron en cuenta para la implementación de este cuestionario. En este proceso obtuvimos 10 categorías teóricas, dentro de las cuales encontramos la primera, el consentimiento informado, si se comprende como un proceso de comunicación activa, un documento o acción informativa obligatoria. 2, significado moral y ético del consentimiento informado. 3, reconocer el significado legal del consentimiento informado. 4, indagar sobre el conocimiento que tiene el médico sobre el consentimiento informado en relación con su fundamentación legal. 5, indagar sobre el conocimiento que tiene el médico sobre el consentimiento informado en relación con los elementos mínimos que lo componen. 6, reconocer cuál es el conocimiento que tiene el médico sobre los elementos que deben representar un consentimiento informado. 7, identificar cuál es el procedimiento de aplicación del consentimiento informado por el médico general. 8, reconocer el tiempo invertido para la obtención y aplicación del consentimiento informado. 9, identificar el profesional a cargo de la obtención del consentimiento informado. Y 10, reconocer la perspectiva personal del médico frente al proceso del consentimiento informado. Para dar respuestas a estas teorías se utilizaron preguntas de selección, preguntas cerradas de selección múltiple. Dentro de la técnica para el análisis de la información, se utilizó para buscar la manera más práctica y efectiva una encuesta. Esta encuesta es realizada a través de Microsoft Forms, ya que es una herramienta ofimática que permite la creación de encuestas, ya sea de manera a través de QR o de un link de acceso. A su vez, estos datos o respuestas obtenidas serán enviadas a Microsoft Excel, que es una herramienta donde nos permite realizar un análisis de índole estadístico
y nos permite reflejar esta información a través de gráficas y diagramas. Para esquematizar mejor el sistema de análisis que significa cada pregunta y respuesta según la siguiente tabla. En esta tabla podemos observar cada una de las respuestas con su significado según las teorías que teníamos en la pregunta, en el cuestionario antes mencionado, donde contamos con cada uno de esos procesos y podemos ver el significado que tuvo cada una de estas respuestas, haciéndolo de una manera analítica. Continuamos viéndolo, las respuestas y el análisis que se le hizo a cada una de ellas. Bueno, para continuar y concluir este proceso investigativo que se ha llevado durante la formación especializada, continuamos con los resultados, conceptos y significados del consentimiento informado. Mi nombre es Elizabeth Sofía Perdomo, otra de las integrantes del grupo de investigación. Para tener una mayor dimensión del análisis interpretativo que esperamos hacer frente a las respuestas obtenidas, se establecieron 3 ejes fundamentales para lo cual se construyó preguntas relacionadas con ellos. El primer eje fue poder establecer cuál es el concepto y el significado que tienen los profesionales de la salud frente al consentimiento informado. Para ello se construyeron 3 preguntas que tratan de indagar el concepto global de consentimiento informado, el significado moral y ético del consentimiento informado, el significado legal del consentimiento informado. Esto planteado, como lo decía, en 3 preguntas relacionadas. En la primera pregunta se realizó sobre el concepto general, encontrándose altas respuestas en las respuestas B y C, que corresponden a respuestas relacionadas a visualizar el consentimiento informado como un documento escueto, carente de significado y simplemente un requisito más que debe diligenciar el médico para cumplir con sus actividades. En la pregunta 2 se planteó cuál era el significado moral y ético, reconociendo o relacionando el consentimiento informado más en términos de garantizar la autonomía y en menor medida las respuestas relacionadas con el respeto y con la comunicación efectiva. En cuanto a la pregunta 3, está relacionado con el concepto de consentimiento informado en relación con el significado legal. Para esto, los médicos en su mayoría optaron por reconocer que el consentimiento informado es un elemento que genera un deber legislativo que está condensado en unas normas y que para ellos tiene un impacto más obligatorio desde lo legal. Otro de los aspectos importantes que queríamos analizar y reflexionar en la construcción de las preguntas planteadas fue reconocer cuál es el conocimiento que tiene el médico general y especialista en consentimiento informado. Para esto se construyeron 3 preguntas direccionadas a cumplir este objetivo. Una es, ¿cuál es el conocimiento frente a la fundamentación legal? Es decir, reconocen cuáles son las normativas vigentes y más importantes que constituyen el derecho al consentimiento informado. La segunda es cuáles son los elementos constitutivos, es decir, qué elementos debe contener el consentimiento informado para que sea un consentimiento informado veraz y completo. Y 3, cuáles son los elementos representativos. Esto ya es más de índole moral y ética. ¿Cuáles son esos principios que deben resaltar y que deben constituir o representar el consentimiento informado? Entonces, esas fueron las preguntas elaboradas, la pregunta número 4, 5 y 6, como ya lo expuso mi compañera previamente, las cuales se indagó sobre cada uno de estos conocimientos, encontrándose, por ejemplo, en la pregunta 4, que la mayoría de las personas contestaron adecuadamente la pregunta. La respuesta correcta era la A, donde se señalaba puntualmente cuál era la ley que fundamentaba el consentimiento informado, para lo cual la mayoría sí tuvo un conocimiento correcto frente a esto. En cuanto a la pregunta 5, ¿cuáles son los elementos constitutivos? Es decir, cómo debe estar redactado el consentimiento informado, que debe tener el nombre, la identificación del paciente, la explicación de los riesgos. Pues hubo unas respuestas fluctuantes. En especial, pues todos realmente respondieron incorrecto. La respuesta C era una respuesta que no era completa, que no era la correcta. Entonces, esto es muy importante porque hay una fluctuación en el conocimiento
frente a qué es lo que debe tener el consentimiento informado para que sea válido. Y en la pregunta 6, pues lo que se trataba era de reconocer cuáles son esos elementos que representan, reconocer el consentimiento informado más allá de un documento y de un papel, sino como un proceso médico que es de vital importancia para que el paciente pueda desarrollar su derecho a la autonomía y a la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Aquí también encontramos respuestas, digamos, incorrectas dentro de lo planteado, ya que subyace la mayoría a ver el consentimiento informado como un registro obligatorio, un documento más que hay que hacer firmar y diligenciar, pero no hay una estructura, una profundidad realmente sobre lo que este representa frente a la garantía de derecho de los pacientes. Y ya como punto final, entonces lo que se quiso indagar mediante el cuestionario es reconocer cómo es la práctica del consentimiento informado en términos de cómo se realiza el procedimiento, cuál es el tiempo invertido para dar un consentimiento informado, cuál es el profesional a cargo de realizar este consentimiento informado y finalmente poder establecer o evaluar cuál es esa autopercepción también del profesional frente a este proceso que está realizando. Entonces, para eso se construyeron las preguntas que están mencionadas en la presentación. En la pregunta 7, por ejemplo, se relacionaba con cuál es el procedimiento, ¿no? La mayoría reconoció el procedimiento simplemente como una explicación general y la obtención de una firma. Y las preguntas B y C iban más direccionadas a reconocer este proceso como una comunicación efectiva, eficiente, garantizando una completa comprensión de lo que el paciente está aceptando o no está aceptando. En la pregunta 8 lo que se intentaba dilucidar era cuál es el tiempo invertido, siendo la respuesta de 5 a 10 minutos, la respuesta B más de 10 minutos y la respuesta C menos de 5 minutos, lo cual muestra pues una fluctuación en el tiempo que cada profesional cree que debe invertir para obtener un consentimiento informado. En la pregunta 9 era reconocer cuál es el profesional que hace el consentimiento informado. En su mayoría fue la respuesta A, que corresponde al médico hospitalario, en menor medida al médico especialista y finalmente enfermería. Entonces, eso también es un escenario preocupante porque el deber ser es que el médico especialista, que es quien va a hacer la cirugía, quien conoce el procedimiento, esa actitud de todo lo que él va a hacer o al intervenir durante el acto quirúrgico, pues debiera ser el profesional idóneo para establecer esa comunicación con el paciente y poderle educar y orientar sobre qué es este procedimiento, qué riesgos implica y qué se va a hacer. Y finalmente la pregunta 10, que como mencionaba, tratábamos o quisimos identificar cuál es esa autopercepción y esa autoevaluación que hace el médico referente al proceso que está haciendo con consentimiento informado, dándole una calificación como excelente, siendo la respuesta A, como buena la respuesta B y como regular la respuesta C. Esto se planteó comprendiendo que es necesario también una capacidad de introspección y análisis y autorreflexión para poder reconocer procesos que tenemos que mejorar, que tal vez no estamos haciendo en las mejores condiciones. Y pues digamos que sorpresivamente la mayoría de profesionales considera que lo que está haciendo lo está haciendo excelente. Entonces ya para condensar un poco estos resultados obtenidos, pues se realizan estas discusiones y conclusiones que si bien pues no son todas las que están incluidas dentro del trabajo del informe final, consideramos que son las más importantes para mencionar dentro de la presentación. Primero que la comprensión del significado, conocimiento y práctica del consentimiento informado, pues se puede, digamos, observar o evidenciar que hay una tendencia de los profesionales de la salud a tener un concepto más pragmático, más práctico, más metódico, por decirlo de cierta manera, en cuanto a que es un documento que es obligatorio, que debo diligenciarlo, que debo tenerlo el paciente, pero que carece de una profundidad que es necesaria y es visualizar ese consentimiento informado también como no solo un aspecto legal, sino como ese elemento que permite tener una mejor comunicación, un mejor diálogo con el paciente, me permite también poder fortalecer la relación médico-paciente y a su vez a través de eso pues minimizar errores, minimizar de pronto dudas que tenga el paciente frente al procedimiento que se le va a hacer. Otro elemento importante que nos resulta, digamos, de vital importancia que ustedes puedan sustraerlo dentro del trabajo investigativo que se ha realizado, es que
definitivamente dentro de la forma en que se aplica y se estructura el proceso, según lo que logramos documentar de la aplicación de la encuesta, pues es que hay una carencia total de esa acción dialógica, informativa y educativa, que también es el consentimiento informado, y que como digamos, pudimos revisar dentro de la formación de antecedentes y literatura previa, pues el consentimiento informado, bien aplicado desde una profundidad necesaria dialógica, pues logra prever daños a nivel jurídico, logra fomentar y aumentar la percepción de calidad del servicio, logra mejorar la relación médico-paciente. Entonces, definitivamente el consentimiento pues debe salir de ese escueto papel y volverse realmente un garante de derecho en lo que realmente significa. También es importante reconocer los desaciertos y los aprendizajes que tuvimos durante este proceso de investigación. Creo que uno de los mayores reconocimientos que nos damos a nosotras mismas, pues es poder haber construido un cuestionario, una encuesta de cero, donde se lograron identificar unas áreas, unidades de análisis que estuvieran articuladas a los objetivos del estudio, y creo que en su mayoría pues se cumplieron. Pero también reconocer que este tema de consentimiento informado pues es un tema muy profundo desde lo conceptual y lo aplicativo, y que seguramente se requiere un estudio con una población mayor y seguramente un enfoque investigativo que sea mixto, donde se pueda hacer estudio más de campo, un estudio etnográfico, que de pronto me permita tener otras información que definitivamente resulta importante si lo que se quiere per se es realmente comprender, analizar y poder estructurar muy bien todo el ejercicio del consentimiento informado. Sin embargo, consideramos que este es un ejercicio valioso para la literatura departamental, para la institución para la cual la realizamos, porque permite reconocer las falencias y poder establecer planes de mejora que permitan seguir creciendo y fortaleciendo los procesos. Otro aspecto que también es importante, pues es que, como lo decía, el enfoque o el alcance de nuestro estudio, pues es una institución pequeña, que creo que esta información pues le va a ser de mucha importancia para poder seguir trabajando y construyendo sus procesos. Es importante también, creo que poder reconocer el enfoque que ha tenido este estudio en cuanto a integralidad del consentimiento informado. Cuando se revisa literatura, generalmente los estudios abordan consentimiento informado referente al documento, es decir, que también el médico diligenció el documento de consentimiento informado, llenó todos los campos, estaba completo, falta algo, y desde la parte teórica fundamental, pues se evalúa más que todo el tema comunicativo, cómo es el ejercicio, pero digamos que son como estudios que comienzan a abarcar aspectos muy puntuales del consentimiento informado, pero creo que logramos condensar esos aspectos en un solo trabajo de investigación que, si bien el alcance es pequeño, creo que la integralidad que abarcó es importante. ¿Sí? Poder incluir dentro del estudio no solamente la conceptualización del consentimiento informado, sino también su estructura legal, su estructura ética, cómo es su operativización, quién lo realiza, y también esa autopercepción y ese conocimiento que también debe tener el personal médico. Entonces creo que esa integralidad que se trató de abarcar dentro del consentimiento informado pues es un aspecto muy positivo dentro del desarrollo del estudio y dentro de los aprendizajes logrados. Sin más que agregar, agradecemos profundamente la atención prestada y deseándoles un excelente día.